Muy buenas tardes. Cuando son las 12:37 del día, entramos al informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, ha decidido romper su silencio y hablar de un tema que recientemente el senador Álvaro Uribe Vélez puso sobre la mesa de la opinión pública, acusando y señalando al senador Gustavo Petro de una supuesta relación entre el senador Gustavo Petro y Pablo Escobar Gaviria. Veamos lo que dijo el senador Álvaro Uribe Vélez en su momento. Estoy hablando de hace 15 días. El Rodríguez Orejuela, José Fernando Espina Montoya, alias Gordo Lamba, quien confiesa que delinquió con Pablo Escobar, afirma en audio difundido en un portal que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar, quien le habría dado $2 millones para atacar el Palacio de Justicia. Mientras Pablo Escobar le pagaba al señor Gustavo Petro para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema, también pagaba a sicarios en 3 ocasiones para asesinar a quien habla por los frenos impuestos al narcotráfico. Entre estos, la prohibición de acción. La declaración del senador Álvaro Uribe, entre otro tipo de señalamientos que le hizo al senador Gustavo Petro. ¿Qué ha dicho el senador Gustavo Petro? Primero, que ha dicho que Petro no es como Uribe, que no anda ni tiene relaciones con alias, ni con el narcotráfico, y que todo esto es simplemente una cortina de humo para desviar el tema de fondo hoy en Colombia. La entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Iván Duque, las relaciones comerciales entre uno de los capos más grandes hoy en Colombia del narcotráfico, que es alias Memo Fantasma, con la vicepresidenta de la República. Y en las últimas horas, Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, hijo de Roberto Escobar, alias o conocido como el Osito, el hermano de Pablo Escobar, rompe su silencio, apareció ayer con un video y hoy estamos en comunicación precisamente con Nicolás Escobar. Nicolás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorman, para usted y para todo el grupo de trabajo, tanto suyo como nuestro, que hacen posible que esta transmisión hoy salga como está saliendo. Un saludo muy especial. Gracias, gracias Nicolás. Nicolás, ¿por qué decide usted romper el silencio y hacer el video que se conoció en las últimas horas en las redes sociales? Juanman, esa es una pregunta muy interesante y de pronto la gente va a quedar muy asustada con lo que voy a decir en este momento. Pero me cansé del yugo brindado o con el que me cobijó toda la vida mi padre Roberto Escobar Gaviria en todo lo que tenía que ver con Pablo. O sea, siempre me tenían totalmente bloqueado para yo poder salir a contarle a la gente lo que desde mi perspectiva y lo que me tocó vivir al lado de Pablo vi, y que siempre me mantenían frenado y no podía salir a decirlo. Hace 2 años rompí toda relación para poderme salir de eso y he arrancado con un proyecto y es frenar que sea Pablo el escudo de todas las guerras, de todas las personas que hay acá, hablemos de política o hablemos de cualquier otro tipo de tema. Y fuera de eso, salir a desmitificar tantas cosas que se le atribuyen a Pablo en las que él nada tuvo que ver. Una de esas, exactamente, es lo de Petro, que lo han utilizado a Pablo para poder hundir políticamente al señor Petro cuando no tuvo en absoluto nada que ver Pablo con Petro. En efecto, Nicolás, entiéndanos que esto que usted acaba de decir es muy importante, porque estamos hablando de la figura política de oposición más interesante y más importante hoy en el país, que se trata del senador Gustavo Petro, y desde diferentes aceras, trincheras, siempre tratan de enlodarlo.
Y permítame que recabe en este aspecto, Nicolás, usted entenderá la importancia del mismo. Y entonces le voy a hacer la pregunta concretamente. El senador Uribe Vélez dice que el senador Gustavo Petro mantenía una relación de amistad con Pablo Escobar y que le recibió $2 millones. Frente a eso, usted, Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, ¿qué tiene que decir puntualmente al respecto? Discúlpeme, pero el audio está entrecortado. Escuché muy poco de la pregunta que me estaba... Perfecto. Te repito la pregunta. Si son tan amables. Exacto, por favor. Muchas gracias. Perfecto, te la repito. El senador Álvaro Uribe Vélez ha señalado de que Pablo Escobar le daba $2 millones al senador Gustavo Petro, que se veían varias veces. Trata de decirle a la opinión pública que allí había una relación entre Petro y Escobar, que le dieron millones de dólares. Entiéndame que por la importancia que esto significa, estamos hablando del senador Gustavo Petro, quien es hoy el líder de oposición más importante en Colombia y que desde diferentes aceras políticas siempre tratan de enlodarlo. Por eso te repito la pregunta, Nicolás, muy concreta. ¿Es cierto que Pablo Escobar le dio $2 millones a Gustavo Petro y que, como lo hace ver el senador Álvaro Uribe Vélez, mantenían cierto tipo de relación? Mire, yo le voy a hacer un pequeño recuento en todo ese proceso, pero le asevero desde el primer momento en que eso es totalmente falso. O sea, yo no puedo salir a decir que una persona recibió algo cuando no lo recibió. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer gente que estaba en el M-19 con Pablo. Me tocó estar al lado de ellos y verlos. Era mi familia y pues cuando estaba con Pablo uno veía a la gente que llegaba donde él. Pero es que si miramos hasta la historia, para una persona que tenga un poquitico de frente y de capacidad cerebral, si revisan el tiempo en que Petro arranca la problemática, cuando pasa lo del Palacio de Justicia, Petro ni siquiera estaba libre, estaba en la cárcel. De ahí estuvo mucho tiempo en prisión. Entonces, ¿en qué momento pues Petro le iría a recibir ese dinero a Pablo? Caso contrario, que si me preguntan, la gente que estaba en ese momento en la policía en la ciudad de Medellín, ¿recibían nómina paralela? Digo sí, porque me tocó también verlo, pero no voy a salir a decir por absolutamente nada, y es más, estoy dispuesto a someterme a un polígrafo de que lo que les estoy diciendo es verdad y sé que voy a tener problemas con mi familia porque mi familia se me vino encima, que por qué voy a salir a desmentir las cosas, porque es que hay que salir a decir la verdad. Yo creo que ya Pablo lleva muchos años de muerto, ya lo han ensuciado en cosas que tuvo que ver porque no fue tampoco un santo, pero en cosas que nada tuvo que ver también lo han querido hacer como el partícipe de eso solamente para seguirlo enlodando, ¿no? Yo creo que ya es el momento de que dejemos a Pablo Escobar quieto y que dejemos de utilizarlo como bandera para las peleas de los otros. En efecto, Nicolás. También veía en uno de los videos, y ahorita nos contará de qué se trata estos videos que ustedes están publicando y cuál es el proyecto que están pensando con estos videos, con esta historia. Pero hablaba usted de la pista de aterrizaje en la Hacienda Nápoles y tangencialmente hablaba de la aerocivil en ese momento. ¿Qué nos puede contar al respecto de la pista de aterrizaje en la famosa Hacienda Nápoles y cómo se obtuvo esa licencia de esa pista? Bueno, para nadie, o mejor dicho, no es desconocido que en el libro Mi hermano Pablo, escrito por el famoso y reconocido periodista en ese entonces, editor judicial de RCN Televisión, Juan Carlos Giraldo,
Cuando empieza a hacer el libro con mi padre en la clínica Antioquia, en la ciudad de Medellín, el mismo Roberto Escobar Gaviria afirma dentro de ese libro que se utilizó la pista de la Hacienda Nápoles para que aterrizara el avión que traía a Montesinos. Se aterrizó un Learjet en la pista de la Hacienda Nápoles, que era pavimentada, adicionalmente a eso, en la noche tenía su iluminación, y fuera de eso, entraban y salían aviones durante todo el día, pues era porque tenía los permisos. Ahora, yo no puedo asegurar que los permisos fueron comprados porque tampoco nunca lo vi, tampoco puedo asegurar de que se cometieron los actos ilícitos más grandes, pero yo no creo que una persona reconocida como el narcotraficante más grande de todos los tiempos y ya reconocida en esa época, pues fuera a utilizar la pista de la Hacienda Nápoles para ir a llevar monjas o curas a que fueran a visitar y a conocer los animales que estaban dentro del zoológico. O sea, yo no puedo querer tapar el sol con una mano o con las dos manos o con el cuerpo completo. Se tenían los permisos, yo salí infinidad de veces, no solamente desde la ciudad de Medellín, sino también desde el aeropuerto de la Nubia de Manizales, salí en toda clase de aviones y helicópteros y todos salían con plan de vuelo, o sea que la pista de la Hacienda Nápoles está autorizada. El mismo señor Roberto Escobar Gaviria lo afirma dentro de su libro que Montesinos aterrizó allá y cuando aterrizó venía con plan de vuelo, con un plan de vuelo no sé cómo manejado, pues porque también era un vuelo internacional, ¿no? Nicolás, ¿cómo era el papel de la familia Ochoa dentro de lo que se conoció como el cartel de Medellín? ¿Cómo está esa relación y cómo era en ese momento? Bueno, la familia Ochoa y Pablo siempre estuvieron juntos, trabajaron juntos, para nadie es un secreto. Pasó la problemática, por decir algo, cuando lo de España, cuando está acá capturado uno de ellos y Pablo hace hasta lo imposible para sacarlo también de la cárcel y así no dejar que lo extraditaran. Cuando secuestran a una de las hermanas de ella y Pablo funda el MAS, que es Muerte a Secuestradores, y yo creo que ese Muerte a Secuestradores es el que hace el proceso para poder Pablo tener amistad con la gente del M-19 de su entonces, pero reitero, nada tenía ahí que ver en ese momento Petro, pues porque estaba hasta en la cárcel, y fueron los Ochoa y Pablo Escobar y todo el cartel de Medellín, bueno, salieron en el cartel, si ustedes lo buscan ahí lo encontrarán, la gente de los Ochoa y los Escobar salían ahí en el cartel adicional a Gacha y a otros de ellos. Siempre fueron amigos y siempre estuvieron en el proceso del narcotráfico. Cada uno pagó sus deudas con la justicia. Hoy hay unos libres y pues el que continuó con los malos pasos en este momento está extraditado. Para la audiencia que se acerca en este momento al tercer canal, estamos hablando con Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar Gaviria, hijo de Roberto Escobar, quien al comienzo de esta entrevista dijo algo que me ha llamado la atención y lo retomo en este momento. Es que todo el mundo ha manoseado a Pablo Escobar y lo han utilizado para ensuciar a mucha gente. Yo quiero decir la verdad y porque quiero decir la verdad me he desligado de mi familia. Llegado a este punto, Nicolás, tengo que preguntarle, ¿cómo era la relación de la familia Ochoa, el cartel de Medellín, con Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe Vélez, y cómo era la relación con uno de los hermanos de Álvaro Uribe Vélez, conocido como el Pecoso? Bueno, yo le puedo decir de que yo personalmente tuve la oportunidad de conocer al Pecoso, pero en el mundo de lo que tenía que ver con los caballos. Lo conocí ahí, recuerdo mucho, porque yo no era pues una persona adulta en ese momento, sino que era joven, que tenía un carro totalmente lleno de
navajas de todas partes del mundo. Como él sabía que yo vivía en Suiza, me pedía el favor de que cuando viera una navaja que fuera salida de lo común, se lo trajera, y así lo hice en unas 2 oportunidades aproximadamente. Pero que haya visto algo que tenga que ver, que sea ilícito por parte de cualquiera de las partes, no lo puedo decir, porque entonces volveríamos a lo mismo. Sí. Estaría enlodando el nombre de Pablo, o lo que me tocó vivir al lado de Pablo, pues por hacer decir algo que no es la verdad. Sí. No, entiendo, Nicolás. Nicolás, ¿cómo era ese mundo de los caballos? Porque lo pregunto porque a mí me ha llamado la atención, y voy a contar una anécdota que nunca había contado. Yo me encontraba prestando servicio militar por allá en 1988 en el Palacio de Nariño, cuando de pronto llega un libro a Palacio. En ese momento yo era estafeta del comandante de la Casa Militar de Palacio, coronel León Gómez Mateus, y recibe un regalo que decían que venía del cartel de Medellín. Y era un libro que era Mi vida en los caballos, de Fabio Fabio Ochoa. De Fabio Ochoa, del patriarca de los Ochoa, o el gordo Ochoa, como le decían. Y en ese libro hay un capítulo dedicado a Alberto Uribe Sierra, padre del senador Álvaro Uribe Vélez, donde dice 3 cosas que a mí me llaman hoy la atención, todavía, y retumban hoy en todos estos debates políticos, o como usted bien dice, por conocer la verdad. Dice lo siguiente en el libro Fabio Ochoa: el papá, patriarca del clan Ochoa, dice: Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe Sierra, debe ser ministro de Agricultura. Y el pecoso que se tenga es el más parecido a él, del cual usted me comenta que conoció. Pero Álvaro Uribe, ese va para presidente. Y ese era el mundo de los caballos. Por eso le hago la pregunta, ¿de quién era el mundo de los caballos en esa época? ¿Quién podía tener caballos finos, comprar caballos en esa época? Bueno, esa es una pregunta que da la respuesta por su propio peso. Tener el dinero para comprar un caballo de $5 millones o de $2 millones no es todo el mundo el que tiene la capacidad económica para eso. Y no creo que una persona que tenga la capacidad económica para gastarse $2 millones lo vaya a invertir en un caballo que le pueda dar un cólico y en 8 días estar muerto. Entonces, esa es una respuesta que siempre me tocó vivirlo. Las ferias más importantes equinas de este país, el 80% de ellas se las ganaba mi papá con un solo camión lleno de caballos, mientras que los Ochoa llevaban 6 o 7 camiones, porque a mi papá siempre le gustó lo mejor de lo mejor. Y el dinero, pues sabemos que no es santo el dinero que se consiguió en esa época para poder comprar ese tipo de animales. Y más, para usted darle comida, por decir algo, a 500 animales, tiene que tener mucho dinero, porque los animales o los caballos no dejan sino gastos. Eso es un placer, pero no conozco a nadie que se haya vuelto rico con los caballos. Exacto. ¿Cómo eran esas ferias equinas en esos años? Por ejemplo, alcanzó a conocer usted a Rodríguez Gacha, que era otro gran apasionado por los caballos. Y si uno ve, y le pregunto, Nicolás, ¿por qué ese afecto, esa pasión por los caballos, de dónde viene y por qué ligada al mundo del narcotráfico en esos años? Bueno, que si tuve la oportunidad de conocer a Gacha, ese es uno de los capítulos que voy a sacar dedicado dentro de mi canal de YouTube, Soy Escobar, la historia continúa. Eso lo voy a hablar más adelante, pero lo que sí le quiero decir sobre esa época es que yo nunca en mi vida he visto tanto movimiento de dinero como en una feria equina. O sea,
Eso es totalmente impresionante y existen los que van a una feria equina y en esa feria equina, por ser intermediadores en una negociación, se hacen el diciembre completo o el año completo en rentabilidad. Era salir a mostrar la mujer que contuviera encima las mejores joyas y los vestidos más hermosos, así fueran las menos educadas del mundo, que si les preguntaba a usted cuál era la capital de Italia, le decían que era Berna o que era Ginebra. Pero era ese mundo de poder solamente mostrar las mujeres, salir a comer a los mejores restaurantes. Recuerdo casos particulares en una ida a una feria de Manizales, y hay un restaurante muy famoso allá que se llama Joan y todavía sigue existiendo, aunque el dueño murió hace unos años, gran amigo nuestro también. Y llegamos, alquilamos todo el restaurante, llevamos a la gente a comer. Lo que pedimos de entrada fue muelas de cangrejo para empezar a comer, y comemos todos. Por lógica llevan la coquita con el agua y el limón para que la gente pues se lave por el sabor o el olor de ajo que queda pegado, impregnado de los dedos, y empieza uno a ver una reina de belleza agarrar el limón, exprimirlo dentro del agua y empezar a tomárselo, y el mismo personaje que la había llevado ahí le pregunta: ¿te gusta la sopa que hacen acá en este restaurante? Maravillosa, la mejor que me he tomado en toda mi vida. Entonces era hasta ese talante y llegar a ese punto de burla, de que solamente era mostrar el dinero, mostrar lo más hermoso, malgastar el dinero de todas las formas habidas y por haber, y comprar animales que valían millones de dólares, y pues que ni siquiera tenían la oportunidad de montarlo los mismos dueños, porque tenían era que tener su propio jinete para poder que lo pudiera sacar, que lo pudiera exhibir y no se fuera a dañar. O sea que era solamente un lujo para mostrar, pero nada que verdaderamente sirviera para algo que fuera necesario, y que no fuera mostrarle a los demás: yo tengo el mejor o tengo los mejores de los mejores, son míos y yo soy mejor que usted en cuanto a lo que tiene que ver con los caballos. Nicolás, ahora déjeme salir de estas preguntas y más adelante vamos a hablar de su vida, a qué está dedicado, qué ha pasado en su vida, en fin. Déjeme salir de estas preguntas que son las que, digamos, quiere conocer el país, la verdad, la verdad. Usted conoció la hacienda La Carolina, conoció a Alberto Uribe Sierra, y cómo es que conoce, y si me puede dar más detalles, de conocer al Pecoso, al hermano de Álvaro Uribe, porque el mundo de los caballos, y usted conoce la pasión del senador Uribe por los caballos, y de su familia también por los caballos, y hay unas menciones concretas del clan Ochoa hacia la familia Uribe en este aspecto. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, hablando directamente del Pecoso, lo conocí en un sitio en Envigado, que era donde guardaban o estaban los mejores caballos de la gente de Antioquia, y donde los tenían cuando iban a ver exposiciones importantes acá en Medellín, en La Rinconada. Yo tuve la oportunidad de conocerlo allá en ese sitio. Ese sitio, el propietario de ese sitio fue la persona que primero tuvo trabajando a su disposición al Chopo, y que después el Chopo pasa a trabajar con Pablo. Y bueno, esa es otra historia totalmente diferente, pero la oportunidad de conocerlo y de sentarme a hablar con él, y de sentarme a mostrarme su carro con todas y cada una de sus navajas, y donde yo le cuento que vivo en Suiza, y donde le empiezo a traer las navajas de regalo, fue ahí directamente en esa pesebrera del municipio de Envigado. Ya. Nicolás, el senador Gustavo Petro ha dicho, y otras voces empiezan a decir que nos gobierna el narcotráfico, que los herederos del cartel de Medellín gobiernan o están los políticos del cartel de Medellín, porque
Yo creo que a Pablo Escobar, como se dice en cierto argot, le han echado muchos muertos. Y eso no quiere decir que no tenga muertos a su espalda, pero de pronto no todos de los que se les acusa. Y uno ve una clase política. Una vez el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, me dijo algo que me llama todavía la atención en una entrevista. El paramilitarismo no buscó a los políticos buscaron al paramilitarismo. Y yo creo que los políticos buscaron al narcotráfico y no el narcotráfico a la política. Entonces hay mucho político que se hizo a la sombra del cartel de Medellín y hoy pasa totalmente desapercibido. La tesis hoy, vamos al grano. ¿Gobierna en Colombia los herederos del cartel de Medellín? ¿Gobierna hoy el narcotráfico en Colombia? ¿Usted qué opina, Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar? Mire, Holman, le voy a decir una cosa. El narcotráfico estaba a un lado, pero no voy a meter a todos, pero la gran mayoría de personas que se meten dentro de la política busca resguardo dentro de personas que tengan muchísimo poder económico. ¿Por qué? Porque el poder económico les da la posibilidad de regalar con qué comprar un voto, ¿cierto? Entonces, para nadie es desconocido de que en la Hacienda Nápoles llegaron todos los grandes políticos, la gran mayoría de los grandes políticos de la época, a refugiarse al lado de Pablo, a pedirle dinero para poder sacar adelante sus campañas políticas. Y después, cuando ya Pablo termina vinculado en los líos judiciales, que se empieza a formar el famoso cartel de Medellín, ya sacarlo en las listas de televisión, en la prensa y todo esto, ya de ahí deciden salirse o tirarse hacia un lado. Pero no es desconocido de que personas que han estado vinculadas o que estuvieron al lado de Pablo y de los diferentes narcotraficantes de la época continúan haciendo política, pero no se les puede ir a preguntar directamente que si lo hacen, porque siempre lo van a negar. Eso es lo normal. Yo siempre he dicho que lo mejor que puede existir en la vida es el polígrafo, y que se someta una persona al polígrafo para poder demostrar si lo que está diciendo es verdad o es mentiras. Esa es la mejor forma para uno poder salir de dudas. Nicolás, ¿se atreve usted a decirnos nombres? No me atrevo a decir nombres, porque yo creo que este no es el momento para uno enlodar a las personas. Yo creo que cada uno, dependiendo su actuar, va demostrando lo que es. Entonces uno va mirando y simple y llanamente con analizar un poco la historia, pues se da cuenta quiénes son las personas. Nicolás, ¿nos gobierna hoy el narcotráfico, los herederos del cartel de Medellín? Mire, yo le podría decir que no es solamente gente del cartel de Medellín, sino gente del cartel del norte del Valle, de la costa, de muchísimas partes. Hay muchas personas, aunque también reitero, hay gente muy buena, hay gente que está intentando hacer mucho proceso por beneficio de nuestra comunidad, de nuestro país, y la verdad que uno no puede dejar de desconocer, pero hay más de un avivato que ha estado ahí metido y pues que sigue impulsándose con las alas que le entregaron en un principio. Nicolás, ¿por qué el senador Álvaro Uribe Vélez, qué piensa usted? Que conoce parte de esa historia, que hoy ya no está en eso, pero que hizo parte en su momento de esa historia. Yo lo recuerdo a usted muy joven, y lo recuerdo a usted mucho más, ¿cómo diría? Ayúdeme usted, Nicolás, obeso gordo. Quizás, gordo. Sí, gordo. Sí, y en la línea del frente, tratando de defender a su tío, la familia. Pero, ¿qué hay detrás de que el senador Álvaro Uribe Vélez, a quien usted me dice que conoció a su hermano, al Pecoso, salga a enlodar el nombre de Gustavo Petro? Y le pregunto de una vez, ¿usted conoció personalmente a Álvaro Uribe Vélez?
No, mire, yo le puedo decir que Álvaro Uribe en el 94 vivía al frente del apartamento donde yo vivía, ahí en la Milla de Oro del Poblado. Yo ponerme a decir que me he sentado con él a tomarme un café sería un total mentiroso. Decir que lo conozco personalmente, en absoluto, tampoco lo conozco. Pero con lo que sí no estoy de acuerdo y que es lo que se los estoy pidiendo, los pido a todos como un favor, por favor, no sigan utilizando a Pablo para poder generar las rencillas o colocarlo de escudo en los problemas que ustedes tengan. Organicen sus problemas entre ustedes. Yo creo que de hombres no es salir a contar lo que el uno hizo y lo que el otro dejó de hacer para poderse enlodar, no. Hagan el proceso político, que yo sé que ustedes tienen las capacidades totales y el dinero suficiente para poder hacer las campañas políticas que como se deben de hacer y pues tirarle a los proyectos y a los ideales que ustedes están manejando. Eso hay que tenerlo muy en claro, y es que desgraciadamente la política, cuando se hace con el corazón, ni siquiera se necesita dinero. Uno necesita dinero cuando tiene que comprar algo. Hay que bregar a hacer la política no colocando el escudo de Pablo para poder conseguir gente hacia el lado de los demás. Y también quiero dejar en claro algo, y es que, por decir algo, Popeye era una persona que siempre estaba tirado para el mejor postor, el que más le pusiera dinero con ese estaba, y estoy llegando a esto por otro proceso político. ¿Por qué? Porque un senador que estuvo al principio con Pablo, después lo vinculan en el asesinato de Galán, lo meten a la cárcel por simple y llanamente Popeye haber ido a hablar de él. O sea, otra vez volvemos a utilizar a Pablo, lo que hizo supuestamente Pablo y lo que dijo supuestamente Pablo. Y termina ese periodista metido en la cárcel sin tener absolutamente nada que ver con la muerte de Galán. Estamos hablando directamente de Santofimio. Ya. Ahorita volvemos a ese punto, pero te reitero mi pregunta. Contestaste una parte. La segunda parte, ¿por qué piensas tú que Álvaro Uribe quiere enlodar a Gustavo Petro? Con tu tío, una relación con tu tío Pablo Escobar. No sé por qué lo quiere hacer, pero lo que sí puedo decir es que es totalmente innecesario, que no es necesario de utilizar a Pablo para enlodar a una persona que, para mí, lo que está haciendo Petro, y lo reitero, yo no soy de ningún lado político. A mí me han llamado incluso la gente del barrio Pablo Escobar, que me meta con ellos a hacer el proceso, que solamente con los votos que hay ahí puedo llegar tranquilamente al consejo. Y yo les he dicho, mire, la política acabó con mi tío. Los políticos, cuando necesitaron el dinero, estuvieron al lado de él. Cuando él lo necesitó, todos le voltearon la nalga y lo dejaron tirado y solo. Entonces, creo que cada uno pues mira su proceso desde su punto de vista, pero lo que sí puedo decir, lo reitero, y vuelvo y digo, no pertenezco a ningún grupo político, es que el señor Petro, el senador Petro, jamás tuvo que ver absolutamente nada con Pablo Escobar. Puede salir el que salga a decirlo. Y pónganme un polígrafo, que yo me siento en el polígrafo y pregúntenme lo que quieran en vivo y en directo. Estoy dispuesto a hacerlo, donde les ratifico que lo que les estoy diciendo en este momento es la verdad. Vuelvo y reitero, por favor, lo estoy haciendo es porque no quiero que sigan utilizando a Pablo como escudo de los problemas que tengan ustedes. Nicolás, veamos unas imágenes para que la gente de pronto lo recuerde. Encontramos en el archivo del Tercer Canal y Contravía imágenes de la época. Yo recuerdo cuando yo estaba iniciando periodismo, por allá en 1992-93, recuerdo que alguna vez hablamos por teléfono. Todo el mundo quería entrevistarlos en esa época. Y creo que hoy también. Pero hoy ya con el filtro de la historia, y como usted bien dice, con esa angustia de este país permanente, no de buscar venganzas, sino de saber la verdad. Veamos imágenes suyas
de 1993-94, si no estoy mal. Este era el Nicolás Escobar de esa época. Pues hombre, si uno puede colaborar con un poco de ayuda para que los problemas en este país se solucionen, yo creo que es lo mejor que uno puede hacer. Nicolás, no podemos negar que de pronto es un poquito irónico que usted esté colaborando con la gente que fue enemigo de su familia. Yo considero de que enemigo no es nadie de nadie. Uno no debe pensar que existen enemigos. A mí no me interesa de dónde sea, ni la religión, ni la raza, simplemente el ser, nada más. Eso es lo único que me interesa a mí. Los jóvenes, y tal vez yo en representación de ellos, después de haber sufrido la persecución, de haber vivido en países, se puede decir que en una forma desafortunada, invito a los jóvenes y al gobierno colombiano a que logremos la paz de este país que tan anhelada es, y que sea el gobierno colombiano que invite a dialogar a todo el mundo. Los invito al señor presidente para que sea él quien nos llame a nosotros los jóvenes también a participar de un diálogo con los diferentes grupos al margen de la ley, como lo es la guerrilla, como lo es las autodefensas campesinas, como lo es los grupos al margen de la ley, y en fin, todas las personas que se quieran acoger a un proceso de paz, pero un proceso de paz definitivo y verdadero. ¿Usted desde cuándo está en su trabajo? ¿Con quién ha dialogado hasta este momento? Bueno, yo he tenido la oportunidad de dialogar con muchísima gente, he dialogado desde hace más o menos aproximadamente unos 9 meses, he estado dialogando con la guerrilla, con las autodefensas campesinas y con diferentes grupos al margen de la ley colombianos. ¿Y qué ha obtenido de esas charlas? He obtenido el apoyo porque ellos dicen que yo soy una persona pues que he vivido la violencia colombiana y que están de acuerdo en apoyarme a mí para que yo le lleve el mensaje al señor presidente para que hagamos una verdadera paz. ¿Usted ha tenido que ver algo con el cartel de Medellín o fueron solamente su tío y su papá? Bueno, el cartel de Medellín no lo conozco, o sea, ya está disuelto. Y si ellos hayan tenido que ver o no hayan tenido que ver, no es cuestión mía para juzgarlo. Yo lo que quiero buscar en este momento es, como lo digo, solamente la paz. Muy bien, ahí están viendo, déjenme ver la imagen del avión, por favor, la imagen que arribó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Allí llegó trasladado desde Medellín el cuerpo sin vida de José Santa Cruz Londoño. Sorpresivamente, el féretro venía acompañado de Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar Gaviria. Estamos en este momento y quiero saludar a las 5.000 personas en este momento en diferentes partes del país y del mundo que se están conectando con nosotros. Hay diferentes mensajes, están diciendo importante el aporte a la verdad del señor Escobar. Esa es la actitud, nos están contando en este momento a través de las redes sociales. Un saludo a las 5.000 personas que en este momento acompañan esta charla con Nicolás Escobar, hablando, desmintiendo al senador Álvaro Uribe Vélez sobre los supuestos encuentros entre Petro y Pablo Escobar, pero hablando también un poco de la historia reciente del país. Y a propósito, Nicolás, el Nicolás que estábamos viendo en ese momento, ¿de qué años es? ¿Y por qué, a mí se me había olvidado, y por qué usted viaja a Cali a llevar el cuerpo de Chepe Santa Cruz, quien era miembro en ese momento del cartel de Cali? Bueno, eso fue una época muy tenaz. Yo vivía como una rata escondida en España. Estábamos escondidos en Puerto Banús y en Marbella. Allá nace uno de mis hijos, Daniel. También es donde me entero de la muerte de Pablo.
ese 2 de diciembre que fue catastrófico, el 18 de diciembre de ese mismo año, cuando le ponen una bomba, una cartabomba a mi padre dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Y de ahí da la orden Carlos Castaño que yo tengo que venir si no quiero seguir siendo objetivo militar de ellos. Yo me devuelvo para acá, para Colombia. Y ellos, pues, si me toca entregar mi vida, pues la entrego. ¿Qué más vamos a hacer? Pero vivir como una rata el resto de la vida, yo creo que esto no lo aguanta absolutamente nadie. Yo vengo, me reúno con Carlos Castaño. Después de Carlos Castaño, me toca hacer todo el proceso de encontrarme con la gente de Cali, ir a hablar con ellos, ir a ponerme en bandeja de plata por si querían acabar con mi vida. Pero resulta de que en el proceso de conocimiento de esta gente, también tuve la oportunidad de reunirme con los hijos de ellos y empezar a crear conciencia de que lo que se había vivido en esa época ya era hora de que se cortara, que miraran ellos lo que me estaba pasando a mí, tener a mi tío muerto, a mi padre metido en un hospital y en una cárcel prácticamente ciego y sordo, y que miráramos a ver cómo hacíamos un frente, que yo tenía acceso dentro de la cárcel a la gente de la guerrilla y que también tenía acceso con Carlos Castaños a la gente de las autodefensas, y de esta manera pues nos uniéramos todos y bregáramos entre todos los jóvenes para que agarráramos a la familia y lo sacáramos del narcotráfico y pues pudiéramos vivir en paz y en tranquilidad. En todo ese proceso que se empezó a realizar llega cuando capturan al primero de los Orejuela, que estaba dentro de al lado de una pitoniza. Después de que lo capturan a otro, estaba yo con el abogado de ellos acá en Medellín en una reunión bregando a hacer también proceso de paz. Cuando capturan al último de los Orejuela, hablé con él durante 3 o 4 horas esa noche antes de que lo capturaran, bregando a hacer también un proceso de sometimiento y de paz. De ahí se vuela Chepe Santa Cruz. Yo me encuentro a Chepe Santa Cruz acá en Medellín en el Centro Comercial Oviedo. Entramos a ver una película de cine, lo cogí y le dije que no era el sitio para que él estuviera, él simplemente se reía. Después lo veo, me llaman y me dicen que está muerto, yo soy quien lo recojo, yo soy quien me comunico con ellos en Cali y les cuento que está muerto su jefe. Me dicen nosotros no podemos ir, y ahí veo yo cómo es de frágil el proceso de vida cuando usted pasar de ser un hombre de los más ricos del mundo con una flota aérea impresionante también en Cali, ni siquiera tener un avión en que poderlo montar para llevarlo de aquí para allá, y que nadie me quería alquilar un avión. Al final consigo el alquiler del avión, lo traslado a Cali, hago un proceso con ellos, me reúno con toda la gente y la familia de ellos. Me iba a matar otra vez Carlos Castaño por yo haber ido a llevar el féretro de Chepe hasta Cali. De ahí matan a mi hermano, es uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Recuerdo que estaba Yamida Amat en pleno directo del noticiero del mediodía y dice: palabras más, palabras menos, acaba de morir un hombre de paz en la ciudad de Medellín, acaban de matar a Nicolás Escobar. A mí se me aguaron mis ojos por el dolor de mi hermano que estaba recién muerto y por lo que decía un personaje del talante en el mundo periodístico como él, y tenía esa apreciación de mí. Después muere Pacho Herrera y en su diario tenía una hoja donde acotaba también palabras más, palabras menos. Decía: si hubiese tenido la oportunidad de conocer a Nicolás Escobar antes, jamás hubiese existido la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Entonces siempre he intentado estar al lado, en ese lado, así se me haya venido muchísima gente encima, si haya tenido el problema que tuve de las amenazas, todo lo que me pasó, incluyendo a mi hermana con Popeye, que se volvió enemigo en otros porque nosotros lo desmentíamos en todas las estupideces y barrabasadas que salía a decir. Y ahora con este nuevo problema que se me viene directamente también con mi familia, entre ellos mi padre, queriendo desmentir todo lo que yo quiero salir a contar de la verdad, porque por lógica mi padre vivió y perteneció al cartel de Medellín, pero hay que tener las suficientes, y perdón la palabra que voy a utilizar, pido disculpas a todos los que me están oyendo, las suficientes pelotas para poder salir
a frenar lo que estamos viviendo con Pablo y cómo lo están utilizando y lo siguen utilizando en beneficio de unos para poder contraatacar a los otros. Muy bien, Nicolás, haciendo ese ejercicio de memoria, buscando en los archivos, que es algo fascinante, pues para mí los archivos son la memoria. En los archivos está la memoria y está la historia. Y ahí uno encuentra muchas veces refundido cosas que determinarán la historia posteriormente. Pero ahí yo me encuentro con un Nicolás Escobar, si ustedes escucharon bien, un Nicolás Escobar que desde esa época quería hacer los puentes, hablar con la guerrilla, hablar con los paras, y lo veo a usted como un hombre que se proyecta como una nueva generación que entendió en ese momento que si no hacían las paces, los acababan a todos. Dicho esto, pues la historia hoy señala que quien asesina a Chepe Santa Cruz en Medellín es Carlos Castaño. Dicho esto, Nicolás, ¿usted cómo ve el poder de los Castaño, de la casa Castaño, y lo que significó en ese momento y lo que ha significado después en la historia de este país? Bueno, a mí yo sentí cuando yo conozco a Carlos Castaño la segunda vez, porque la primera vez lo vi cuando me tenían secuestrado el 17 de mayo de 1993. La segunda vez es cuando ya regreso acá a Colombia, que tengo la posibilidad de conocer a Carlos y a Fidel. Yo lo veía como una persona pues que estructurada, que había estado en una guerra y que habían dentro de esa problemática de esa guerra, pues cada uno luchando por poder acabar con quien tuviera que acabarse en ese momento. Estoy hablando directamente de Pablo. Pero cuando estoy viviendo un tiempo que estuve en Venezuela, me encuentro con un libro que era el libro que había escrito Carlos Castaño. Y cuando yo empiezo a leer ese libro, yo no podía creer que ese ser, o sea, que yo lo veía con esa capacidad militar o de honestidad, de seriedad, de rectitud, incluyendo su voz, pues se hubiese convertido en lo que se convirtió, dicho por él mismo, en las letras que están puestas dentro del libro de Carlos Castaño. Ahí yo perdí total confianza en él y en el proceso de lo que era esas autodefensas unidas de Colombia, que yo decía, pues tendrán sus ideales políticos y a lo que le estarán apuntando. Pero entonces ya empecé también a ver y a darme cuenta de que ese proceso que uno normalmente pensaba que era el proceso de apuntarle a una ideología, ya no se convertía en ideología, sino que era un proceso más de la capacidad económica de las personas. Entonces, tampoco había ideología. A mí me tocó ir en muchas oportunidades donde muchos de ellos, incluso mitigando la problemática para que no fueran a rematar a mi padre, y lo hice exponiendo mi vida sin ningún tipo de problema, porque pues el papá es el papá. Y en todo ese tiempo que a mí me tocó recorrer, yo digo que tenían mucho poder, pero que al final eran humanos. Y miren cómo terminaron. En efecto, Nicolás, a mí me ha llamado mucho la atención lo que yo bauticé hace muchos años en mis investigaciones periodísticas como la Casa Castaño. Es decir, Fidel, Carlos, Vicente, las hermanas, y cómo determinan el futuro de este país, cómo, digamos, logran ese ejército sanguinario y determinan y van determinando el rumbo de este país. Por eso, Nicolás, para salir de este tema sobre los paramilitares, han sido ese poder, esos Castaños se debían a alguien más, se debían a un poder superior de sectores empresariales y políticos. ¿Alcanzaste a ver eso, descubrir o que te contaran eso?
Yo, la verdad, nunca, y no lo podría salir a decir tampoco, que tuve una cercanía importante con alguno de ellos, en absoluto, en absoluto. Es más, recuerdo el día que los extraditaron y yo siempre he sido un abanderado que he dicho y detesto la extradición, o sea, yo jamás permitiría que alguien que vivía al lado de mi casa le pegara una palmada en la nalga a mi bebé o a mi hijo. Entonces siempre he detestado eso. Y recuerdo el día cuando estaban montando a todo el grupo que se había sometido a las autodefensas para entregarlo a los Estados Unidos, pues yo eso tampoco he sido capaz de poderlo tragar completo. O sea, me ha dolido, aunque fueran, entre comillas, los enemigos de nosotros y habían acabado con el 99.9% de mis amigos, los mataron todos. No podía soportar de ver a una persona, aún hoy no soy capaz de soportar de ver a una persona cuando arrancan y se lo llevan extraditado, aunque ya el proceso de extradición cambió de lo que Pablo tenía en su pensamiento a lo que hacen hoy. Ya hoy en día los capturan y es entre más rápido me lleven, entre más plata y entre más delate, pues más rápido salgo. Eran ideologías totalmente diferentes. Nicolás, hablemos de usted hoy. ¿Quién es hoy Nicolás Escobar? ¿A qué se dedica? ¿Qué ha pasado en su vida? Está mucho más delgado. Cuéntenos de usted. Mira, Holman, yo en este momento me dedico a intentar enseñarle a la gran mayoría de niños que viven en las comunas de Medellín que nunca les vaya a dar por seguir los pasos de Pablo, que lo que les han vendido las series de televisión y las películas es totalmente falso, que llegar allá significa no poder contar con la familia porque seguramente su familia y sus grandes amigos o más allegados van a terminar o muertos o van a terminar en una cárcel. Acá tengo dos frases dentro del sitio que me gusta traer a los niños, y es que la primera dice: el dinero fácil no dura, y la segunda dice: todo lo ilícito te lleva solamente a dos caminos, la cárcel o el cementerio. Traigo los niños, les cuento mi historia y les digo: yo vivía como un rey en Suiza, les muestro mis fotografías andando en Porsche, andando en limusinas Mercedes, en Rolls Royce, como un rey, pero qué triste era tener que vivir allá sin absolutamente nadie, o sea, no había familia. Qué triste fue para mí llegar el día que me graduó haciendo mi baccalaureado internacional y ver que todo el resto de niños alrededor, o de pelados o muchachos en ese momento, recibían al lado de sus orgullosos padres sus diplomas por ser graduandos. Y yo no tuve esa oportunidad. Entonces les explico que lo más lindo que uno puede tener es la familia, que lo más provechoso para uno es el conocimiento es lo único que jamás se pierde, y que si quieren hacer algo mal hecho, primero lo piensen, primero lo analicen y se vean qué pensarían ellos estando metidos dentro de una celda donde no pudieran volver a salir a jugar un partido de fútbol así fuera a la calle, donde no pudieran estar con su madre el día de la madre y acompañarla, o el día de su cumpleaños no haya alguien de la familia que tan siquiera en la mañana le lleve un chocolate con una tostada para comérselo con cariño y con amor. Entonces intento de esa manera hacer un proceso con esos muchachos y sacarlos de eso que les ha querido vender todos los diferentes grandes monopolios fílmicos del mundo, con unas películas que dejan muchísima rentabilidad económica, pero un daño tenaz dentro de nuestra sociedad. A ellos nosotros acá los recibimos con los brazos abiertos y les damos dinero para que vengan a hacer películas, pero el daño lo están generando con toda la comunidad, no solamente de Medellín, de Antioquia o de Colombia, sino del mundo, porque les muestran como si eso fuera demasiado fácil. No les muestran es lo que nos tocó vivir a nosotros como hijos. Estar secuestrado, 7 horas torturado, colocándome en energía, 2 de las personas que estaban conmigo picadas con motosierra, y les muestro todo eso, intento
entregarles esa enseñanza. Por eso es que a partir de hoy, a las 7:30 de la noche, arranco con un nuevo proyecto que llevamos muchos días organizándolo y trabajando en él. No es nada fácil porque pues para hacer lo que voy a hacer no es fácil, es demasiado complicado, y es mi tío Pablo Escobar, la verdad detrás de la ficción. Entonces escoger y agarrar todas esas diferentes series que han salido donde hablan y cuentan todo lo de Pablo Escobar y mostrarlo como verdaderamente y poderle decir a la gente esto es mentira y el porqué de esa mentira. Entonces aprovecho para invitar a estas 5,000 y punta de personas que nos están viendo para que se suscriban a Soy Escobar, la historia continúa, donde me voy a encargar de desmitificar toda esa cantidad de mentiras que están puestas ahí. Nicolás, ¿por qué decides hacer esto? Lo decido hacer porque, reitero, hasta hace 2 años mi padre me mantenía totalmente bloqueado, no me dejaba salir a decir absolutamente nada. Él me decía no se meta en problemas, hay que salir, si a usted lo llaman y le dicen que tiene que decir que es verde, diga que es verde para que no se meta en un problema. Y yo ya estoy demasiado obvio, yo tengo más de 50 años, entonces uno ya con 50 años para que lo cojan y le quieran amordazar la boca, yo creo que este no es el momento, ya este es el momento de que se sepa la verdad. Yo no soy quien para juzgar, no voy a salir a juzgar absolutamente a nadie, pero con las mentiras no me voy a quedar, voy a salir a decir la verdad sobre todo el proceso, y todo el que empiece a hablar cualquier cosa que tenga que ver con Pablo, yo voy a salir a decir el por qué no es. No voy a hablar de nadie, pero sí voy a contar el por qué no es, y como decimos los periodistas, pues yo pongo el lado A, el lado B, y usted como espectador tome la determinación quién tiene la razón o quién no la tiene. Nicolás, ¿tú eres hoy un hombre rico, millonario? Pues yo no puedo decir que soy un hombre multimillonario, pero soy una persona que vivo exageradamente bien. Tengo, gracias a Dios, gracias a lo que he hecho durante todo este tiempo trabajando, porque me he dedicado mucho a trabajar después de haber tenido muchísimos problemas, pero ya gracias a Dios las cosas cambiaron. Puedo decir que puedo vivir mi vida con total paz, con total tranquilidad, al lado de los hijos míos y al lado de mi madre y de la gente que más quiero. Interpreté, Nicolás, usted me corrige, que tiene como una especie de fundación o taller donde le enseña a los muchachos a hacer cine, video, y hablas de periodismo. ¿Estudió usted periodismo o cine? No sé. Mire, yo tuve la oportunidad de ser dueño en Manizales de un canal que era un canal con 189 canales pegados a este canal, se llama CNC Televisión, o se llamaba. Tuvimos la oportunidad de estar en uno de los colegios de Manizales, Leonardo da Vinci, un colegio en ese entonces solamente de mujeres. Le impartíamos comunicación social a 1.200 niñas con todo el cariño del mundo. Intentábamos siempre enseñarles lo mucho o lo poco que sabíamos desde lo más profundo de nuestro ser. Tuvimos la oportunidad de ganar casting para manejar el noticiero de TVA Noticias con niñas de 16 años peleando contra, entre comillas, peleando contra profesionales que ya habían salido de comunicación, y era simplemente el proceso didáctico a lo cual nosotros le estábamos apuntando, pues para que estas niñas tuvieran un porvenir o una forma diferente de expresarse o de comunicarse con las demás personas. De ahí, en lo que viene acá en la ciudad de Medellín, es el proceso donde tengo recogido todas las cosas que pertenecían a Pablo, lo poco que he podido conseguir de él, donde llevo a los niños, donde les muestro el proceso que nosotros tenemos dentro de ese sitio y les enseñamos lo que no se debe hacer en la vida, que no se dejen alarmar su cabeza con cosas que les están mostrando en el cine. Nicolás, ¿y a qué se quiere dedicar? Hoy ya le entendí que tenía 50 años. ¿A qué se quiere dedicar en este momento de su vida y cuál es el mensaje para Colombia de un hombre como usted que ha vivido el drama de su familia, las consecuencias, y que hoy, hablando uno con usted, pues obviamente
claramente uno ve a un hombre que hizo una reflexión y que hizo un cambio en su vida. ¿Qué mensaje le envía usted al país, Nicolás? Bueno, no, yo lo primero que pregunta es a qué me quiero dedicar. Me quiero dedicar a contar la historia desde el punto de vista, y siempre he dicho, yo no digo la verdad, yo digo mi verdad porque cada uno tiene su verdad dentro de su ser. Entonces, a lo que me quiero dedicar es a contar la historia de Pablo desde nuestro punto de vista, desde lo que a nosotros nos tocó vivir, para que la gente no se deje meter el dedo en la boca y les quieran meter todo lo que han estado intentando meter que no es verdad. Claro, pero tampoco es una serie donde se va a mostrar a Pablo Escobar como un santo. Usted también eso lo ha dejado claro. Lógico. Aquí hay unos comentarios y le estoy diciendo a la gente, no se trata, Pablo Escobar es lo que es y lo que fue. Pero lo que tengo entendido es que también le han achacado a él cosas que seguramente no hizo, y hay gente que se usufructó de él y hoy anda por ahí sin que nadie lo sepa. Por decir algo, una sola, así como por mostrar, la bomba que pusieron acá en la Plaza de Toros. Esa bomba no la mandó a colocar Pablo Escobar, esa bomba la colocó Comanche, que era una persona que trabajaba con los priscos, y la puso porque le habían acabado de matar a su jefe. Entonces, ¿quién fue? El cartel de Medellín, pero el cartel de Medellín fue Pablo Escobar. No, Pablo Escobar no la mandó a colocar, la colocó una persona que trabajaba con el cartel de Medellín. Así hicieron muchísimas cosas donde metieron a Pablo, que era la cabeza visible, pero lo hacían los demás. Ok. Nicolás, el proyecto de su película o de su serie, cuéntenos más sobre eso. Ok, lo que voy a hacer es que vamos a agarrar cada una, por decir algo, hablemos del Patrón del Mal, y arrancamos con el video completo del primero que sale, y lo estudiamos y salimos a decir que no es verdad. A eso es a lo que nos vamos a dedicar. Lo que no sea verdad, se va a decir, esto no fue verdad. En lo que sea verdad no vamos a ahondar ni vamos a meternos en ese proceso, solamente lo que están diciendo que no fue verdad, no fue verdad. A mí me duele en el alma, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, ver cuando en la serie del Patrón del Mal ponen a mi abuela como si fuera lo peor. Si vas a hacer algo malo, hazlo, pero hazlo muy bien hecho. Hombre, mi abuela era una santa, mi abuela jamás se metía en ese proceso, mi abuela a lo único que se dedicó fue a sufrir durante toda su vida, desde que era jovencita, porque nunca se va a poder decir que fue una mujer acaudalada. Ya cuando Pablo tuvo su dinero, lógicamente mamá y le entregaba todo lo que quisiera, pero no es justo que salgan a decir eso a mi abuela. Me dolió en el alma, nunca había visto la serie del Patrón del Mal, ahora apenas he arrancado a hacerlo, y exactamente arranqué a hacerlo, y se lo voy a decir, es así, es por lo que vi y por lo que empecé a escuchar en las noticias de que utilizaban a Pablo para enlodar, por decir algo en este caso, y en concreto de Petro, diciendo que había tenido que ver y que había recibido dinero. Si no lo recibió, no voy a salir a decir que lo recibió, y no voy a aceptar que lo digan porque no lo recibió. Así se venga mi padre en contra, se venga mi familia en contra, o salgan ellos a decir lo que quieran salir a decir. Yo me someto a un polígrafo donde soy capaz de testificar en vivo y en directo de que Petro no recibió ni un solo centavo. Entonces no puedo salir a decir que sí lo hizo cuando no lo hizo. ¿Por qué ese miedo de la familia con tu padre? ¿Cómo está su papá? ¿Cómo está Juan Pablo Escobar? Si la memoria no me falla, el hijo de Pablo. ¿Y por qué esos temores entre la familia? Bueno, yo no sé cuál sea el temor o que haya más allá del temor. La verdad lo desconozco totalmente, pero lo que sí digo es que yo con absolutamente nadie de la familia tengo ningún tipo de relación. Con la única persona que tengo relación es con la hermana que Pablo más quiso, más amó y más adoró, que se llama Gloria, y es la tía que yo también más quiero, porque es una persona muy centrada, muy recta, muy lineal, muy transparente, amante a su tío. Así diga la gente lo que quiera decir de Pablo, ella siempre defenderá a Pablo a capa de espada,
Yo tengo una posición totalmente diferente, es que yo simplemente a lo que nada tenga que ver con Pablo, pues no voy a dejar que pase. Entonces, de la familia desconozco cualquier tipo de proceso, no sé a qué se dediquen, qué hagan, qué estén haciendo en este momento, y tampoco me interesa es estar al lado de los míos, de mi familia, a la cual amo, a la cual adoro y con la cual estoy en este instante. Bueno, Nicolás, cumplimos 1 hora y 20 minutos en esta entrevista. Yo le quiero dar gracias por su tiempo. Importante la aclaración que usted hace sobre esta manera que ha pretendido el senador Uribe Vélez enlodar la imagen de un senador tan importante en este momento para la democracia colombiana como es Gustavo Petro. Un saludo también a 5.000 personas que todavía se mantienen comunicadas, escuchándolo aquí en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Y le dejo a usted que escoja cómo quiere concluir esta entrevista, Nicolás Escobar. Bueno, primero que todo, y ya para culminar, agradecerte pues por habernos buscado y tener la oportunidad de contarle a la gente lo que aconteció desde mi punto de vista, desde mi verdad. Quiero agradecerle y reitero a las personas que están detrás, ese equipo que trabaja con ustedes, mi equipo de personal que tengo también haciendo el proceso de poder sacar este proyecto adelante. Invitar a toda la gente a que se suscriba en Soy Escobar, la historia continúa en YouTube, para que puedan conocer de primera mano todo eso que aconteció en esa época. Y una invitación muy especial al gobierno: no inviertan dinero y no regalen dinero a la gente que venga a hacer películas acá a seguir hablando del narcotráfico. Yo creo que este es el momento en que frenemos eso, frenemos la utilización de Pablo como escudo. No le crean ni le coman carreta a la gente de que Pablo le dio $2 millones a Petro, porque eso nunca pasó. Y para todos, desde lo más profundo de mi ser, les deseo lo mismo que ustedes me deseen a mí por millares. Para todos, hasta luego. Muchas gracias, Holman, y todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, Nicolás Escobar, ahí lo escucharon, rompe su silencio, dice que no va a permitir que sigan utilizando el nombre de su tío Pablo Escobar. Le doy las gracias a Nicolás Escobar por la generosidad en su tiempo y las aclaraciones.